Mi esposa me pidió el divorcio y se rió en mi cara, pero dejó de reír cuando descubrió mi verdadero patrimonio. Dicen que el matrimonio se construye con confianza, respeto y complicidad. Yo creí que lo tenía todo. Durante 8 años pensé que mi esposa y yo éramos un equipo, que nuestras diferencias eran apenas matices dentro de una vida en común. Ella siempre fue la extrovertida, la que disfrutaba de los lujos, de las cenas en restaurantes caros, de presumir en redes sociales cada regalo, cada viaje. Yo, en cambio, era más reservado. Nunca me gustó mostrar lo que tenía ni lo que hacía. Mientras ella soñaba con apariencias, yo soñaba con estabilidad. Siempre fui un obsesionado con el ahorro, con la inversión y con mantener mis proyectos en secreto hasta que fueran sólidos. No me malinterpreten, no porque desconfiara de ella, sino porque cada vez que trataba de hablarle de mis planes, me respondía con fastidio: eso es aburrido, nadie vive la vida pensando en hojas de Excel. Así que me acostumbré a guardar silencio, a llevar mis noches de desvelo frente a la computadora solo, convencido de que al final ella disfrutaría de los frutos de mi esfuerzo. Por eso, el día en que me pidió el divorcio, el mundo se me vino abajo. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Me miró con una sonrisa helada y me lanzó las palabras como cuchillos: quiero el divorcio. Ya no te soporto. Eres aburrido, nunca fuiste suficiente. Y como si eso no fuera suficiente, se rió. Sí, se rió en mi cara, como si destruir lo que habíamos construido fuera un chiste. Nunca olvidaré esa risa. Fue corta, seca, pero me atravesó el alma. En ese instante entendí que, durante años, había estado al lado de alguien que no me valoraba, que nunca vio lo que yo realmente era. Me quedé callado, no por falta de palabras, sino porque sentí que cualquier cosa que dijera sería débil ante tanta crueldad. La vi recoger sus cosas con calma, como quien cierra la puerta de un cuarto y no de un matrimonio entero. Lo que ella no sabía, lo que nunca se tomó el tiempo de descubrir, era que detrás de ese hombre aburrido al que despreciaba, había un patrimonio sólido, un futuro asegurado y una vida que jamás imaginó. Ese día, en silencio, juré que su burla no sería lo último que escucharía de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, repasando cada momento de nuestra relación, buscando alguna señal que me hubiera preparado para lo que acababa de pasar. Y claro que las había. Siempre las hubo. Yo solo me negué a verlas porque estaba demasiado ocupado intentando sostener lo que creía que era un matrimonio. Recordé cada vez que me criticó por no gastar como un hombre de verdad, por no llevarla de compras a boutiques de lujo o por no comprar un auto deportivo como el esposo de su mejor amiga. Escuché en mi cabeza sus burlas: ¿de qué sirve que trabajes tanto si vives como un pobre? Esas palabras me dolían, pero las escondía detrás de una sonrisa cansada. Yo sabía lo que estaba haciendo. Cada peso ahorrado, cada inversión que parecía inútil, cada proyecto que iniciaba en silencio tenía un propósito. Yo no quería presumir, quería construir. Pero ella nunca lo entendió. Para ella, yo era aburrido. Un hombre gris que no sabía vivir la vida. Y, tal vez, parte de la culpa era mía, porque jamás le mostré realmente todo lo que había logrado. Mientras ella se quejaba de mi falta de lujo, yo tenía en marcha 3 propiedades alquiladas que generaban ingresos constantes, participaciones en startups que poco a poco empezaban a despegar y un fondo de inversión que se multiplicaba con los años. Todo en silencio. Todo bajo perfil. Esa madrugada me pregunté si había sido un error callar tanto. Si mostrarle lo que teníamos hubiera cambiado algo. Pero después recordé su risa, la forma cruel en la que me pidió el divorcio, y entendí la verdad: no se trataba de lo que yo tenía, sino de lo que ella valoraba. Y ella nunca me valoró a mí. Con el corazón roto, pero con una certeza fría creciendo en mi interior, me repetí una y otra vez: ella se está riendo demasiado pronto. Los días siguientes fueron un torbellino. Ella se marchó rápido, como si hubiera tenido todo planeado. Apenas una semana después, me enteré de que estaba saliendo con alguien más. Un hombre con todo lo que ella siempre decía que quería: ropa de diseñador, autos deportivos, cenas en restaurantes caros y fotos brillantes en redes sociales. Lo vi y entendí que ese era el mundo que ella perseguía, ese brillo superficial por el que había decidido reírse de mí y dejarlo todo atrás. Yo no lo dije en voz alta, pero dentro de mí había una rabia que ardía. Me dolía, claro, pero también empezaba a crecer esa extraña satisfacción silenciosa de saber algo que ella no.
Porque, mientras su nuevo novio presumía de autos y relojes, yo tenía algo mucho más sólido, un patrimonio que había construido con paciencia, noches en vela y sacrificios invisibles. Ella me había llamado aburrido, pero yo era el aburrido que se había convertido en dueño de varias propiedades, en inversionista de empresas que estaban comenzando a despegar, en un hombre con un futuro que no dependía de la fachada, sino de cimientos firmes. La prueba llegó el día de la reunión con los abogados. Ella entró confiada, con esa misma sonrisa de burla que había usado cuando me pidió el divorcio. Me miró como quien cree tener la partida ganada de antemano. Hizo comentarios sarcásticos sobre lo poco que según ella debía de tener. Se notaba que esperaba salir de esa sala con la cabeza en alto, convencida de que me había dejado en ruinas. Pero entonces, uno por uno, mi abogado expuso los bienes, las cuentas, las inversiones y las participaciones que yo había acumulado. Vi cómo la sonrisa en su rostro se fue borrando. Primero incredulidad, luego molestia, y finalmente un silencio incómodo. No podía creerlo. El hombre que ella despreciaba, al que había tachado de insuficiente, tenía un patrimonio que superaba con creces lo que su nuevo novio ostentaba en redes sociales. No dije nada. No presumí. No expliqué. Solo la miré. Ese fue mi momento, mi venganza silenciosa. Ella me había destrozado con una risa, y ahora era yo quien sonreía por dentro, viendo cómo su mundo se tambaleaba. Ese día entendí que la vida siempre pone las piezas en su lugar. Y que, aunque me dolía, aunque seguía sintiendo el vacío de su traición, yo ya no era el hombre al que se podía humillar y dejar atrás sin consecuencias. Actualización 1. Después de aquella discusión en la que mi esposa me pidió el divorcio entre burlas, decidí guardar silencio durante varios días. Ella pensaba que yo estaba derrotado, que iba a rogarle, o que me quedaría con la cabeza baja aceptando todo lo que decía. Pero lo cierto es que internamente había tomado una decisión, no iba a darle más armas contra mí, no iba a mostrarle la mínima debilidad. En esos días empecé a organizar todos mis documentos legales, a contactar discretamente a mi abogado y a planear cómo manejar la situación. Mi esposa creía conocer todo de mí, pero no tenía idea de cómo había manejado mis inversiones ni mucho menos cuál era mi patrimonio real. Ella solo conocía una parte muy superficial de lo que había construido con años de trabajo silencioso. Recuerdo que una noche, mientras ella se reía por teléfono con sus amigas contando que estaba a punto de convertirse en una mujer libre y millonaria, me encerré en mi oficina, abrí mis cuentas y carpetas, y sentí una mezcla de alivio y fuerza. Todo lo que yo había trabajado no iba a irse de mis manos tan fácilmente. Y mucho menos a las de alguien que en ese momento solo veía en mí un cajero automático. Cuando finalmente llegó el día de la primera reunión con los abogados, ella apareció con una sonrisa irónica, como si ya lo tuviera todo ganado. Yo en cambio entré en silencio, con una carpeta gruesa en la mano. Y ahí comenzó todo. La reunión con los abogados fue un verdadero espectáculo. Mi esposa entró con una seguridad insultante. Vestida con sus mejores prendas, el cabello perfectamente arreglado y esa sonrisa arrogante que me clavaba como cuchillos. Yo no podía dejar de pensar, ¿de verdad la persona que tengo enfrente es la misma con la que compartí mi vida por tantos años? Su abogado comenzó a hablar de las necesidades que ella tendría tras el divorcio. Exigía una suma mensual altísima de manutención, además de una división justa de todos los bienes. Mi esposa ni siquiera lo miraba a él, me miraba a mí, como disfrutando cada palabra, esperando ver mi reacción. Yo la escuché en silencio, con mi carpeta cerrada frente a mí. No respondí nada durante los primeros minutos. Ella incluso soltó una risita y comentó, ya sabes que es lo mejor para los dos, cariño. Tú tienes de sobra, y yo no pienso renunciar a la vida que me merezco. Fue entonces cuando abrí la carpeta. Dentro había un desglose completo de mis cuentas, inversiones y propiedades, pero no como ella lo esperaba. Durante años había mantenido gran parte de mi patrimonio separado, protegido legalmente, con asesoría financiera. El dinero que ella creía que estaba a su disposición era apenas una fracción de lo que en realidad tenía. Cuando los abogados vieron los documentos, el ambiente en la sala cambió. Mi esposa dejó de sonreír. La expresión en su rostro fue como si hubiera visto un fantasma.
ella esperaba encontrar números que confirmaran que podía quedarse con la mitad de una fortuna fácil, pero en cambio lo que vio fue que su margen de acceso era muy limitado, y que la gran mayoría de mis bienes estaban blindados legalmente antes incluso de casarnos. El silencio que siguió fue pesado. Yo la miré a los ojos y le dije con calma, no te confundas, nunca me casé contigo para competir ni para esconder nada. Pero no voy a permitir que alguien que se ríe en mi cara crea que puede aplastarme y quedarse con lo que construí solo. Ella no respondió. Por primera vez en mucho tiempo, vi miedo en su mirada. El silencio en la sala se volvió insoportable. Mi esposa, que siempre había tenido la última palabra en cada discusión, parecía de pronto quedarse sin voz. Movía los papeles con las manos temblorosas, hojeando una y otra vez como si en alguna esquina apareciera escondida la fortuna que creía suya. Esto no puede estar bien, balbuceó finalmente, mirando a su abogado con desesperación. El hombre, incómodo, revisó los documentos una y otra vez. Sabía perfectamente que todo estaba en orden. Yo había tomado precauciones desde antes de casarme, propiedades heredadas que nunca entraron en la sociedad conyugal, inversiones a mi nombre respaldadas con contratos previos, y un patrimonio cuidadosamente protegido con asesoría legal. Está todo en regla, dijo finalmente el abogado con voz grave. Mi esposa me miró como si acabara de traicionarla. Pero lo cierto es que yo solo había protegido lo mío. «Me mentiste», gritó, golpeando la mesa. «Toda nuestra vida me hiciste creer que teníamos todo en común». La miré con una mezcla de tristeza y calma. «No te mentí», respondí. «Siempre vivimos bien, nunca te faltó nada». Pero yo sabía quién era yo antes de casarme, y sabía lo que podía pasar si alguien que no valorara lo que teníamos decidía reírse en mi cara. El abogado de ella intentó suavizar la situación, pero era inútil. La máscara de seguridad que mi esposa siempre usaba se había caído por completo. Ahora solo veía a una mujer que había apostado todo a ganar y que se dio cuenta de que la mesa del juego no estaba de su lado. Cuando terminó la reunión, se levantó de golpe, con lágrimas en los ojos y un rastro de rabia contenida. Antes de salir, me lanzó una frase que todavía resuena en mi cabeza: «Te vas a arrepentir de esto, porque yo no pienso perder». Yo no respondí. Solo me quedé allí, con mis papeles organizados frente a mí, pensando en lo irónico de la situación. Ella había llegado riéndose, convencida de que me arruinaría. Pero al final, fue ella la que se dio cuenta de que la partida no había hecho más que comenzar, y que no jugaba con ventaja. Esa fue la primera vez, desde que empezó todo, que sentí que yo tenía el control. Actualización 2. Los días siguientes a la audiencia fueron un torbellino de llamadas, mensajes y rumores que corrían como pólvora entre familiares y conocidos. Era increíble la velocidad con la que la gente se enteraba de las desgracias ajenas, y aunque yo nunca fui alguien que disfrutara exponer mi vida privada, no podía controlar las lenguas sueltas. Mi exesposa, porque a esas alturas ya empezaba a verlo así, se dedicó a pintar una versión de la historia donde yo aparecía como un hombre frío, calculador y avaro que había engañado a su pobre corazón. Según ella, había construido un muro de dinero para encerrarla, quitándole todo lo que merecía. Yo escuchaba esas palabras en boca de terceros y, por momentos, casi me convencía de que hablaban de otra persona. La verdad era otra: ella había llegado al matrimonio pensando en lo que podía obtener. Lo supe demasiado tarde, pero las piezas encajaban ahora con claridad. Las exigencias constantes, los viajes de lujo, los caprichos sin fin, no eran muestras de cariño, eran inversiones que ella creía que le devolvería multiplicadas en el futuro. Y cuando pidió el divorcio con esa sonrisa cruel, estaba convencida de que había ganado el premio mayor. Lo que nunca calculó fue que yo había aprendido desde joven a proteger lo mío. Cuando heredé las primeras propiedades de mi padre, él mismo me aconsejó: cuida lo que es tuyo, porque no todos los que sonríen lo hacen con amor. En aquel momento no entendí la magnitud de sus palabras, pero ahora lo veía con una nitidez dolorosa. La reacción de mi exesposa después de la audiencia fue un espectáculo. Intentó buscar aliados en mis propios familiares, llamando a mis hermanas, a mi madre, pintándome como el villano. Hubo quienes dudaron, quienes me preguntaron si era cierto lo que ella decía. Pero también hubo quienes la habían observado de cerca durante años y no necesitaban más pruebas. Yo, mientras tanto, me concentraba en seguir trabajando. Mi patrimonio no había surgido de la nada, era el resultado de años de disciplina, noches en vela y decisiones difíciles. Y ahora,
En medio de todo ese caos, mi empresa estaba por cerrar uno de los contratos más grandes que habíamos tenido en la última década. Era una ironía cruel, mientras mi matrimonio se desmoronaba, mi vida profesional alcanzaba uno de sus picos más altos. Pero en medio de ese triunfo, había una espina, verla a ella, todavía intentando arrastrarme con sus gritos y sus acusaciones. A veces pensaba en la mujer que conocí al inicio, aquella que me había hecho creer que el amor era más fuerte que la desconfianza. Y me preguntaba en qué momento se había transformado en alguien capaz de reírse en mi cara al pedirme el divorcio. La actualización de hoy no es para contar un cierre, sino para dejar en claro que la historia aún se estaba escribiendo. Porque lo que ocurrió en las semanas siguientes terminó de sellar el destino de ambos, de una manera que ni ella ni yo hubiéramos imaginado. La última vez que la vi fue en un café cercano al juzgado. No fue un encuentro planeado, sino una de esas coincidencias que parecen dictadas por el destino. Ella estaba sola, con el rostro cansado y ojeras marcadas, como si hubiera pasado noches enteras sin dormir. Cuando me vio, su primera reacción fue bajar la mirada, como si quisiera esconderse detrás de la taza de café. Me acerqué, no por deseo de hablar, sino por respeto al tiempo que compartimos. Nos miramos a los ojos, por primera vez desde que pidió el divorcio, noté que su sonrisa arrogante se había borrado. En su lugar había un rastro de arrepentimiento, o tal vez de resignación. ¿Vale la pena? Me preguntó de repente, con la voz rota. ¿Vale la pena terminar así, después de tantos años? Suspiré, tomando asiento frente a ella. Lo que valía la pena era lo que construimos juntos, respondí con calma. Pero tú lo tiraste por la borda cuando decidiste reírte en mi cara y tratar nuestro matrimonio como un negocio. Se quedó en silencio, y por un instante vi cómo le temblaban las manos. Intentó decir algo más, pero se detuvo. Al final, solo murmuró, no sabía lo que estaba perdiendo. Yo tampoco respondí de inmediato. Hubo un tiempo en que esas palabras habrían sido mi anhelo, la excusa perfecta para intentar arreglar las cosas. Pero ahora, después de todo, me parecían vacías. El amor que alguna vez sentí había muerto el día que la vi entrar al juzgado con esa mirada de triunfo, convencida de que me había derrotado. Pagué mi café y me levanté, dándole la última mirada que tendría de ella. No de odio ni de rencor, sino de cierre. Ojalá encuentres lo que buscas, le dije, antes de salir. Desde entonces no la volví a ver. La vida me llevó por otro camino, mi empresa creció, mis proyectos personales florecieron, y aprendí a valorar la soledad como un espacio de reconstrucción. No niego que hubo noches difíciles, momentos de rabia y tristeza. Pero al final comprendí que a veces perder a alguien no es una derrota, sino una liberación. Ella, por otro lado, quedó atrapada en la historia que intentó vender, la mujer que creyó que podía manipularlo todo y que terminó con las manos vacías. Y yo aprendí que el silencio, la calma y la verdad pesan más que cualquier carcajada arrogante. Ese día, cuando dejé atrás el café, entendí que mi vida realmente comenzaba allí. Sin ella, pero con algo mucho más valioso, dignidad, libertad y la certeza de que mi valor nunca estuvo en lo que alguien más pensara de mí, sino en lo que yo había construido con mis propias manos. Y así, la risa que ella soltó el día que pidió el divorcio quedó en el pasado. Lo único que permanece es mi presente, sólido, tranquilo y en paz.